Bueno, como todos los martes y jueves en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, llega la hora, el momento de compartir Mundo Paranormal con el doctor Antonio Las Heras. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido, un gusto saludarte. Pero, muy buenas tardes, Pedro, y muy buenas tardes en esta tarde tan especial, este atardecer. Exactamente, estamos justamente en la previa de la Navidad, en este 24 de diciembre, y bueno, qué mejor que hablar del tema, ¿no? Es la Nochebuena. Exactamente, Sí. Vamos rumbo camino a la Nochebuena, así que estaría bueno que hagamos una reflexión, un análisis de por qué concretamente, querido Antonio, se festeja la Navidad, o sea, ¿cuál es el tema fundamental justamente de esta cuestión? Sí, yo quería precisar, en la línea de lo que vos señalás, por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Y hoy, 24, Nochebuena, decimos Nochebuena porque es la noche del 24 al 25 en que se celebra la Navidad, el nacimiento del Maestro Jesús. Pero esto no deja de ser un poco llamativo. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque cualquiera de nuestros oyentes, si no lo ha hecho ya, puede rastrear los 4 evangelios canónicos, puede rastrear los llamados evangelios apócrifos, y resulta que se va a encontrar con que en ningún lado dice, no hablemos ya de que la fecha haya sido esta, ni siquiera los evangelios, ni los canónicos, ni los apócrifos hablan de un mes del año. Entonces ahí surge la pregunta, el 25 de diciembre de cada año celebramos la Navidad, como va a pasar mañana. Hoy la Nochebuena representa la natividad del Señor, es decir, la fecha en que se conmemora el nacimiento del Maestro Jesús. Pero, en verdad, como digo, este no fue el día en que ocurrió su nacimiento. Y lo cierto es que hasta el presente se desconoce la fecha precisa de tan sublime acontecimiento. Nos van a preguntar, bueno, pero ¿por qué lo estamos celebrando un 25 de diciembre? Vamos a ver, pasito a paso. La Iglesia de los primeros siglos, es decir, de los siglos siguientes al nacimiento del Maestro Jesús, aceptaba desconocer esa fecha. Incluso aceptaba desconocer el año en que habría nacido Jesús. Y algunos pontífices, o sea, algunos padres de la Iglesia, en este caso más precisamente algunos papas, llegaron a castigar con pena de excomunión a quienes se hubieran atrevido a proponer alguna fecha. Claro. Qué curiosa historia, ¿no? Realmente es un tema llamativo este que vos planteás. Estoy asombrándolo, ¿no? Había papas en los primeros tiempos de la Iglesia que cuando algún erudito quería sacar conclusiones decía Jesús nació en tal fecha, eso era pena de excomunión. Pero es cierto. ¿En qué papado fue eso? ¿Tenés información de que en qué época se dio eso, más o menos? Sí, estos fueron los primeros siglos, los primeros pontífices, así que estamos hablando de los primeros 4, 5, no, aproximadamente hasta el siglo IV, porque después, ahora vamos a ver de a poquito. El primer tema es el siguiente. Hay hechos que aseguran la imposibilidad de que Jesús naciera recién iniciado el invierno en el hemisferio norte, porque acá el hemisferio sur, el 21 de diciembre, hemos tenido el solsticio de verano. Sí, pero en el hemisferio norte, donde está en Medio Oriente, Belén, donde nace Jesús, eso hacía varios días que habían ingresado en el invierno. Claro, exacto. Y las frías noches de invierno no permitían algo que sí está escrito en los evangelios. A ver, contanos. Que es que los pastores hubieran estado cuidando los rebaños de ovejas durante las noches. Tampoco sería posible
que algún niño, dejemos de lado ya a Jesús, cualquier otro nacido en esas fechas, hubiera podido nacer en un pesebre, porque el pesebre es una cosa hecha, es una especie de choza. Imagínate el hemisferio norte y esa zona en particular con el frío, con el tornillo, con todo. Que a la noche hay varios grados bajo cero. ¿Te congelás? Ahora, yo les estoy hablando de esto en un doble carácter. El primero, en base a mis estudios e investigaciones. Pero el segundo, en uno de mis viajes a Medio Oriente, para esta fecha de 24 de diciembre, yo estuve en Belén. ¿Y así que cómo era la temperatura que pasaba? Les puedo garantizar ¿estabas que con el poncho años después, a la noche tenés que salir bien abrigado, con guantes, con gorra, hace un frío seco, pero frío al fin. Frío, de ninguna manera podemos imaginar, como sí lo dice uno de los evangelistas, Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice claramente que en esas noches los pastores, durante las noches, los pastores estaban cuidando los rebaños de ovejas que estaban en el campo. Quiere decir que hacía calor. Por lo tanto, tendríamos que estar pensando en un tiempo de primavera o de verano directamente, con lo cual ya nos fuimos lejos del 25 de diciembre. Ahora, vos me podrías preguntar cómo surge esta historia. Bueno, yo, ante la pregunta que vos me dijiste, ¿hasta cuándo estaba prohibido fijar fechas? Yo te dije, hasta el siglo IV. En el siglo IV, más precisamente en el año 354, un papa, que fue el Papa Liberio, él eligió, motu propio, él eligió que el 25 de diciembre esa es la fecha, digamos, iba a ser el nacimiento del Maestro Jesús. Fíjate, en el año 354, y cuando vos me digas, pero ¿por qué Cuernos eligió el 25 de diciembre? ¿Por qué no, no sé, el 14 de agosto? Bueno, para hacerlo coincidir con el inicio de las tradicionales celebraciones paganas del solsticio de invierno. Aquellas que ya antes, siglos antes del nacimiento de Jesús, los romanos supieron denominar el sol invicto. Ahora, o sea, la idea en definitiva que era relacionarla directamente una con la otra. Mira, esto es una costumbre que la Iglesia Católica ha tenido a lo largo de toda su historia, que es tomar alguna celebración sacra de cultos anteriores a la Iglesia Católica, pero que el pueblo celebraba, y tomarlos como propios. Entonces, 24 de diciembre es exactamente 72 horas después del solsticio de invierno en el hemisferio norte. En esas 72 horas, 72 a 96 horas, los que practicaban otros cultos, otras creencias, los llamados paganos, desde la época romana, con el tema del sol invicto, el triunfo del sol sobre la oscuridad, los rituales de fertilidad, etcétera, tenían estipuladas estas fechas en las cuales hacían distintas celebraciones y distintos rituales. Entonces la Iglesia, de una manera muy práctica, para sumar seguidores, dijo, vamos a meterlo en esa fecha que, digamos, coincide, es la más adecuada. Que ya está aceptada. Ahora, tampoco el año cero, no es solo el 25 de diciembre, sino que tampoco el año cero del calendario que nosotros utilizamos en este momento, porque con el calendario que usamos en este momento podríamos decir, bueno, esta noche se van a cumplir 2020 años del nacimiento del Maestro Jesús. No, tampoco. No es así. Hay un error. A ver. El error lo generó
alguien que quedó en la historia con el nombre de Dionisio el Pequeño. Sí, señor. Pero que lo van a encontrar más, si lo buscan en Google y demás, como Dionisio el Exiguo. Era un monje, este no era un sacerdote, este era un monje del siglo VI, o sea, del 500 y tantos, quien hizo los cálculos de en qué fecha, fue uno de los primeros en hacer el cálculo aceptado después de cuál sería la fecha real del nacimiento de Jesús en cuanto al año, no el día ni el mes. Bueno, Dionisio, este monje, Dionisio el Exiguo, que era buen conocedor de las matemáticas, hizo sus cálculos, pero después los investigadores se dieron cuenta que se había equivocado por lo menos en 7 años en datar el reinado de Herodes I el Grande. Por lo cual se dedujo que Jesús debiera haber nacido en el año 753 desde la fundación de Roma. Pero lo cierto es que Jesús, según los cálculos más recientes, más precisos, habría nacido 7 años después de la fecha propuesta por Dionisio. Ahora, por Dionisio el Exiguo, para no confundir con el otro. Pero lo cierto es que esa corrección nunca se hizo. Claro, que quedó ahí, digamos, oculta, ¿no? O sea, siguiendo la línea de lo que el monje Dionisio el Exiguo dijo, por lo cual nosotros tendríamos que estar ahora en el año 2027. Así que también cuando decimos el 2020, no, tampoco. Ahora, claro. O sea que supuestamente, de acuerdo a la historia, habría como un atraso de 7 años, por lo que vos planteás. Sí, claro, claro, la fecha... Y qué raro que eso no se intentó recomponer o clarificar, ¿no? Más en estos tiempos que corren. No, raro no, y te voy a explicar por qué. A ver, decime. Porque, digamos, los especialistas conocen eso, por eso yo también se los estoy diciendo. Es decir, en el mundo de los especialistas, y sobre todo de los historiadores de la vida humana de Jesús, sí. Pero el problema es grande, porque ese es el calendario que se usa mayoritariamente en el mundo. Claro, ahí está la cosa. ¿Y qué haríamos? Diríamos, bueno, pasamos del 2020 al 2027. Claro. No tiene sentido. Ya está, estamos es usando este calendario. Es complicar un poco más la cosa de lo que está, ¿no? Claro, estamos usando este calendario desde hace mucho, listo. Pero debemos saber, entonces, lo que nos interesa realmente, buscar los aspectos históricos de la vida humana de Jesús, darnos cuenta que ni el año, ni el mes, ni el día coinciden con los hechos, claro. Ahora, vamos a destacar aquí, para la audiencia, como decía yo recién, que la elección de este día, 25 de diciembre, no fue casual. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo aconsejó al Papa cuando... Bueno, el emperador Constantino, que era el hombre que tenía el mayor imperio en el siglo IV, aconsejó a los cristianos la fecha del 25 de diciembre porque, como yo les dije, coincidía con la gran fiesta pagana dedicada al sol. En Roma era como un rival importante también en ese momento, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentarlo tal vez, no? Sí, y tal como vos decís, yo lo voy a precisar, porque en Roma el 25 de diciembre se celebraba como el día del nacimiento del sol invicto. Representaba la victoria de la luz sobre la noche más larga, en clara alusión al solsticio de invierno. Entonces, Constantino, que lo que estaba buscando era algo para unificar a su imperio, porque era un imperio tan grande que se hablaban distintos idiomas, había distintas razas, distintas culturas, y el hombre, buen político y estadista al fin, decía, yo necesito algo que unifique esto, que todos coincidan en una cosa. Claro, porque eran muchas las tribus de distintos orígenes. Acá hablamos ya no de tribus, de culturas, porque imagínate que estamos hablando de lo que hoy es Turquía a lo que hoy es Francia. El imperio
de Constantino. Bueno, por eso estaba Constantinopla, ¿no es cierto? Sí. Todo en homenaje a Constantino. Pero él no era creyente. Era un hombre práctico. Si ustedes buscan la historia de Constantino, van a decir que se convirtió al cristianismo. Sí, bueno, al catolicismo sí, es verdad. Pero ¿cuándo se convirtió? Cuando estaba en el lecho de muerte. Claro, en la última... Mientras tanto siguió siendo pagano. Pero pagano y todo, hizo religión oficial de su imperio a la religión católica. Claro. Y apoyó a los papas. Claro, él consideró que por ahí era el momento oportuno para lograr esa unión que necesitaban, claro. Exacto. Y vaya que siempre digo, la historia del cristianismo hubiera sido otra muy distinta sin el concilio de Nicea financiado por Constantino y sin Constantino diciendo la religión oficial de mi imperio es esta y la voy a sostener. Claro, tantos cristianos que hasta esa época eran perseguidos y demás, repentinamente no solo dejaron de ser perseguidos, sino bienvenidos. Y recomponer las relaciones con los pobladores de esos tiempos. Y quien influyó en esto notablemente, porque ¿de dónde saca Constantino esta idea? ¿Por qué se le ocurre el cristianismo y el catolicismo específicamente? Por su madre. La madre de Constantino es la que va a pasar a la historia de la iglesia, al santoral de la iglesia, como Santa Elena. Ella lo incentiva, digamos, a él, ¿no? Sí, ella era una católica cristiana, no solo convencida y confesa. Y entonces ella es la que le habla de estas cosas a su hijo, vuelvo a decir, hombre práctico, que encuentra allí una respuesta. Pero fíjate hasta qué punto estuvo bien analizado, porque, como dije recién, 25 de diciembre, desde hacía siglos, los romanos celebraban el día del nacimiento del sol invicto. En alusión, decía yo, a la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Pero allí el grupo de trabajo, llamémosle así, de Constantino, le señala y le dice, vea, mire el Antiguo Testamento, mire el Nuevo Testamento, y leyendo estas cosas se encuentra en el Nuevo Testamento que Mateo, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se refiere a Jesús como un sol de justicia. Y Juan habla de luz del mundo. Entonces le hicieron ver, dice, vea, esto cierra perfecto para los paganos y para los cristianos, porque estamos hablando del sol, estamos hablando de la luz, 25 de diciembre, y así se impone. Pero mirá, hay algunos datos más llamativos para resaltar y lo vamos a hacer yo. Ya, el cristianismo de aquella época, tal como vos lo señalaste recién, estaba en franca competencia con los tradicionales ritos paganos, que eran, como vos también lo señalaste, los que estaban realmente arraigados en la población. Especialmente porque todos esos ritos paganos que ya vienen de 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, se efectuaban durante el día 24 y el día 25 de diciembre en honor a una divinidad romana que era Dionisios. Dionisios, divinidad del vino, de la fecundidad y de la muerte. También de ese 24 y 25 de diciembre se honraba un nacimiento. Aquí ya tenemos un nacimiento, una coincidencia. El nacimiento de Eón en Alejandría. Ese era otro tema que incidía también como para tomar un poco esta... Un nacimiento, claro, un nacimiento mágico, y este también lo era. Como que eso le ponía brillo, ¿no? Una nota de color en esos tiempos, digamos. De aceptación. De más aceptación. Porque ya venía... Y evitar la división justamente de los criterios y de las religiones que pululaban en esos tiempos también. Claro, las creencias unificar. diversas que había. Y alguien nos diría,
Bueno, pero el imperio de Constantino también llegaba a Egipto, claro, sí. Pero resulta que en las leyendas egipcias o en los cultos egipcios, Osiris, ahí está, también en la fecha del 24 al 25 de diciembre, las aguas del río Nilo daban un poder de curación otorgado por los dioses y guiado por Osiris. Claro. O sea, era otro referente en ese momento, entonces. Totalmente. Pero claro. Fíjate además la parte milagrosa, mágica, porque Osiris había autorizado a que en cada año, cuando los 24, 25 de diciembre, la gente, los egipcios que ingresaban al río Nilo, si estaban enfermos, se curaban, claro. por don de los dioses. Entonces, esto es una maravilla, porque Constantino encuentra algo que prácticamente no tuvo oposición, porque fue continuar haciendo los mismos ritos que se hacían antes, solamente que ahora se agregaba el nacimiento de Jesús. O sea, lo potenciaba, de alguna manera esto potenciaba esa creencia, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y unos detallecitos más que van a llamar la atención, pero que demuestran claramente que tal como la Iglesia lo fue presentando después, y el cristianismo en general, el nacimiento de Jesús, de una madre virgen, de un nacimiento milagroso. Bueno, no es Jesús el primero que le ocurre esto. Todos los grandes, yo me animo a decir así que hubo otros antecedentes de alguna manera, ¿no? Todos los grandes maestros de la humanidad se les atribuye haber nacido de una madre virgen y un 25 de diciembre. Y entonces ustedes me dirán, a ver, que yo diga 2 o 3, ya empiezo. Nacidos el 25 de diciembre, el dios Atis, nacido de una virgen llamada Nana. Dicho sea de paso, aquí me detengo, porque cuando nosotros éramos chicos, y en generaciones anteriores y en Europa también, cuando alguien era atendido por un bebé, era atendido por una mujer que lo cuidaba, que no era la madre, no era la tía, no era la abuela, sino una señora que se contrataba específicamente para que cuidara al bebé, en general se le decía, es la nana. La nana, claro, sí. ¿De dónde viene ese término? A ver. Bueno, se los acabo de explicar. En la mitología donde Atis nace de una virgen, la virgen se llama Nana. Nana, qué bárbaro. De ahí viene Nana, aquella madre que cuida a un hijo que no es suyo. Por eso, en las casas donde estaba la señora que se contrataba para cuidar a ese bebé, porque los padres no lo podían cuidar, está con la nana. Viene de ahí. Está con la nana. Mirá qué increíble. O sea, qué historia hermosa esta que vos estás haciendo referencia, porque cuántas generaciones se han criado justamente utilizando esta palabra, ¿no? La nana famosa, claro. Bueno, y ahora sería interesante, un trabajo que yo no hice, pero quizás alguno de los oyentes quiera hacerlo. ¿De qué manera este nombre propio, nana, se transformó en un sustantivo en el idioma castellano? ¿Cuándo ingresó? ¿Habrá ingresado cuando el islamismo entró en Europa? No sé, pero es curioso cómo se integró este término al castellano. ¿Cómo se introdujo? Claro, y tuvo tanta continuidad, ¿no? Siglos y siglos. Otra mitología. Claro. Ahora, ¿no hay una referencia de esto que vos planteás? O sea, el nombre de la nana. No, yo no lo he buscado, por eso dije. Por ahí alguno puede ser, sí. Ofrezco que alguien haga ya la investigación. Bueno, Buda. Sí. En la historia mitológica de Buda, Buda también nace de una virgen. Ahora, el nombre de la virgen, los que conocen de orientalismo, budismo, ahora que la diga, les va a poner la piel de gallina, porque la virgen de la que nace Buda es Maya. Maya, claro. Y Maya debe traducirse como ilusión. Qué palabra fuerte esa también, ¿no? Dentro del mundo religioso es una palabra fuerte.
porque simboliza, Pedro, sí, la ilusión que los seres humanos desde la conciencia generamos y que creamos un mundo que creemos que existe y que seguramente solo existe en nuestra ilusión, Maya. Maya es la Madre Virgen de Buda. Algo que creemos, esa frase es fuerte lo que vos planteás, creemos que existe, la creencia del ser humano en la Tierra, ¿no? Bueno, es toda una lección de psicología profunda, porque cuántas veces, y ahora que estamos en ese fin de año, que uno se pone medio reflexivo, nostalgioso, ¿cuántas veces nos toca decirnos o escuchar a alguien que dice, es que yo creí que era de otra manera? Alguien que se está quejando, por ejemplo, de una relación afectiva. Por hechos que acontecen en la vida diaria, ¿viste? O sea, uno se hacen ese planteo. Hablamos de cosas cotidianas. Cotidianas, exacto. No estamos hablando de nada que te tenés que encerrar en una ermita. No. Hablamos de cosas de lo más normal. De la vida real. De la vida real. Yo creí que era distinto. Yo me imaginé otra cosa. Bueno, ese es el concepto budista, hindú de Maya, ilusión. Señor, usted creyó, usted se compró algo que lo imaginó usted, no lo puso a revisión, no analizó si... No, usted creyó y avanzó. Bueno, la ilusión lo hizo estrellarse. Cosa que pasa muy cotidianamente, ¿no? En estos tiempos, más que nunca. Bueno, sobre todo en estos tiempos que acá en tu programa lo hemos hablado, en tu radio lo hemos hablado tantas veces y en este programa también, el resultado de lo que ha sido lo que nosotros llamamos, particularmente, el materialismo consumista. Entonces, el materialismo consumista es Maya, la ilusión llevada a la máxima potencia. Claro, vos fijate que esto que vos planteás, hoy en la situación que vive la humanidad, en un mundo covilizado de alguna manera por esta pandemia que vivimos, que sufrimos, tal vez haga concientizar a parte de los seres humanos, porque hay otra que realmente no le presta atención a esto que estamos hablando, ¿no? No hay, digamos, una reflexión interna, no hay un análisis espiritual claro, sabio del ser humano, porque está justamente atravesado por todo el tema del consumismo permanente que gira a su alrededor. Esto puede ayudar a que el ser humano tome conciencia de quiénes somos y lo que debemos hacer justamente en este planeta, porque viste que hay muchos que no están conscientes de eso, ¿no? Bueno. Piensan demasiado en el tema materialista. Bueno, no voy a hablar de los temas que vos siempre me retrucás, justamente para no entrar y distorsionar justamente este día tan especial del cual estamos además tocando después vamos a seguir, tengo un tema 3-4 datos más, pero, claro, hay que detenerse. ¿Qué pasa en con esto? eso que te planteo? Mira, algunos colegas del campo de la filosofía, campo de la psicología social, la antropología que compartimos, yo he leído artículos, notas, donde precisamente ellos dicen, bueno, esta pandemia, esta situación tan compleja y repentina va a llevar a la reflexión, va a hacer que más gente valore las cosas esenciales de la vida y no lo superfluo. Yo los leo y sinceramente voy a dar mi respuesta. Yo los leo y digo, qué lindo que tengan ese optimismo, pero no comparto. Claro. No, la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, como está mentalizada, justamente la realidad es muy la mentalización distinta. que tiene la persona hoy por hoy es muy distinta, ¿no? La realidad es muy distinta porque los que nos atrevemos a pensar, reflexionar, sacar conclusiones de lo que pasa y de lo que se vive, y hacer los cambios de vida que esas conclusiones nos llevan, esos somos pocos. En general, lo normal en el mundo, pero hablemos del mundo occidental y del oriental occidentalizado, en general lo que se busca es la ley del menor esfuerzo, lo que sea más fácil. Lo que nosotros estamos proponiendo acá es el mayor esfuerzo y lo más difícil. Tengo que pensar, tengo que reinventarme, tengo que ser creativo. Yo lo que sí acepto es que este año de pandemia, de cuarentena, a los que nos gusta esto de ser creativos, reinventarnos, buscar soluciones, bueno, este ha sido un año maravilloso. Seguro. Ahora, el que decía,
yo quiero estar en mi zona de confort, tener todo resuelto, que más o menos que todo salga fácil. Bueno, ese está frustrado, está sufriendo mucho. No se supo adaptar a los tiempos y a la realidad que se vive. Sí, y a cómo reprogramarse, cómo resetearse de alguna manera, ¿no? Sí, hay que resetearse o, como decimos nosotros, reinventarse. Reinventarse, exacto. Yo entiendo gente que, bueno, pero yo estaba acostumbrado a tal cosa. Mijo, pero a lo largo de la historia de la humanidad, se van produciendo cambios. La gente estaba acostumbrada a una cosa, surgió otra y hubo que adaptarse y cambiar. Entonces, en todo caso, como se dice en la justicia, nadie puede alegar en su propia defensa su propia torpeza. También, Así que en todo caso, lo que yo digo es, lo que no se puede alegar como defensa es, pero yo prefería al otro. Mire, usted puede preferir lo que quiera. Sí. Ahora, usted tiene que analizar, reflexionar sobre el mundo que ha cambiado, la nueva normalidad que se impone, los cambios que va a haber, y actuar en consecuencia. En eso que vos planteás, ¿no? Los líderes justamente del mundo están a las alturas de las condiciones de lo que necesita gran parte de la humanidad para producir y bajar una línea y dar un reflejo de los cambios tan importantes y necesarios que hay que hacer en estos tiempos, Antonio. Yo te contesto así: los que veo que la tienen clara, pero clarísima, y desde hace años, son los grandes empresarios, los Bill Gates, los Elon Musk, eso tienen clarísimo, y es más, y acrecientan su fortuna porque trabajan en relación a eso que viene y que va a ser necesidad. Los gobiernos, yo los noto, y hablo de los gobiernos de todo el mundo, pero sobre todo Occidente, yo los noto todavía que van más lento, muy lento, más lento de lo que esta nueva normalidad que se irrumpe de golpe y produce cambio de golpe, y que va a afectar en cosas que salvo alguno que otro pensador que le he leído cosas, pero no se están diciendo, y digamos una de ellas, el concepto de vida va a cambiar. Distinto, claro, totalmente distinto. El concepto de vida va a cambiar. Acá hay un problema del que se habla poco y nada, que es la expectativa de vida aumentó muchísimo. Exacto. Pero junto con ese aumentó muchísimo, también aumentó el caso de personas que siguen vivas gracias a la ayuda que le da la aparatología médica, también, etcétera. Fundamental. Y eso tiene un costo, eso tiene un alto costo, y ahí es donde parece ser de que están trabajando algunos integrantes del gobierno que no les interesa o no quieren, que no quieren, no estoy hablando solamente de acá, por eso a nivel mundial, que no les interesa realmente esa continuidad, esa permanencia de vida, esa amplitud, digamos, de los tiempos de los seres humanos, ¿no? Porque están dadas las condiciones para lograrlo, o sea, una mayor prolongación de vida, justamente. Sí, pero es un tema que hay que analizar muy bien. Y ya que tengo unos minutos lo vamos a hacer. Es un tema que hay que analizar muy bien, porque una cosa es que vos me digas, una persona de 90 años que maneja su computadora, que tiene una actividad, perfecto. O sea, la única diferencia entre esa persona de 90, uno de 60, uno de 50, es que tiene cronológicamente 90, pero el tipo sigue activo, sigue haciendo cosas, etcétera. Muy bien. Ahora, si vos tenés una persona mayor en situación irreversible, que ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede transmitir, decir, es otra cosa. Que está sistemáticamente llevada de la cama a una silla de ruedas, que se la alimenta artificialmente. No tiene calidad de vida de ningún tipo. Y esto va a durar 1 año, 2, 3, 5, porque la tecnología médica lo permite. Bueno, este es un tema que merece un debate. Sobre todo con esa persona a la que no la podemos interrogar y decirle, pero usted quiere vivir así. Ahí está, claro. Porque además es altamente probable que si pudiera decirlo... Te diría, bueno, hasta acá llegué. Pero por supuesto, entonces, esta nueva normalidad que ya se ha impuesto, acuérdense que nos va a llevar a esa pregunta, que algún gobierno ya este año la dijo. Por ejemplo,
los suizos que son tan prácticos sí, y precisos como claro, su relojería. Exactamente. Fíjate que a comienzos del año, cuando avanzaba el tema de la cuarentena en Europa y avanzaba el problema de los respiradores, el gobierno suizo dijo claramente, mire, si faltan respiradores, le vamos a suministrar respiradores primero a la gente más joven que tenga más posibilidades de vida. Y los mayores que tienen menos posibilidades, bueno, se tendrán que arreglar como pueden. Claro, preciso y concreto. Entonces yo digo, atención, porque dentro de toda esta nueva normalidad que ya ha llegado para imponerse, no es solo el teletrabajo, el concepto de qué entendemos por vida humana, por persona humana. Es un nuevo concepto, ¿no?, de la humanidad, como para decir, bueno, si hay algo que se pueda preservar en condiciones razonables, bienvenida. Pero si no es así, realmente no tiene sentido. Es prolongar de alguna manera el sufrimiento de la persona también, ¿no? Hay que analizar eso. El sufrimiento de la persona y generar además una serie no solo de gastos materiales, sino de consumo de bienes de la medicina y demás, que sinceramente podrían ser aprovechados para otra persona que sí tiene una expectativa de vida plena, y que además este sistema, guste o no, está llevando o ya ha llevado a la quiebra de todos los sistemas sociales de previsión de jubilación en todo el mundo. Bueno, esto que se dice poco, esto tenemos que decirlo. Porque es parte de la realidad. A pesar de que mucha gente, bueno, por ahí lo tome desde otro punto de vista, pero es la realidad de esta época, ¿no?, de estos tiempos que corren. Porque junto con eso tenemos que ver dos cosas. A ver. La primera es, tomemos Estados Unidos, prácticamente estamos todos de acuerdo que la primer potencia mundial. Muy bien. En Estados Unidos, las estadísticas, que son muy precisas, exactas y verdaderas, venían mostrando, desde terminada la Segunda Guerra Mundial para acá, miren de qué época les hablo, un aumento año tras año en la expectativa de vida de los seres humanos. Sí. Ustedes saben que desde hace unos años el índice indica disminución de la expectativa de vida, o sea, gente que está naciendo hace 4 años, 5 años u hoy, y no por la pandemia, tiene menos expectativa de vida que aquella que nació hace 40. ¿Saben por qué? A ver. Bueno, el auge de la comida chatarra. Sí, y bueno, ese es otro tema. Entonces, pero qué curioso, ¿no? Qué curioso, digo yo, qué curioso, porque eso también va en línea de esto que estamos estudiando, que es que parece que por ahora digo parece, que hubiera un complot así para que disminuya la cantidad de habitantes en la Tierra. Pero qué curioso, porque íbamos bárbaro, con gran expectativa de vida. Y de pronto se plancha con esto, ¿no? Y ahora resulta que aparecen niños, aparecen adolescentes, ya no hablo de gente joven, adulta, ni de adolescentes, con hiperobesidad, diabetes, colesterol, o sea, niños y adolescentes que van a tener una expectativa de vida de 30 a 40 años. Claro, muy bajo, ¿no? Y más con el estrés que se vive también, porque no nos han llevado, digamos, a generar un lineamiento de conducta que sea más tranqui, ¿no? Que sea Ilustre, querido amigo, eso forma parte del materialismo consumista, que como decía un viejo eslogan televisivo, no tenés paz. Claro, no hay serenidad. Exacto. Bueno, está muy claro eso, esto es tan así que desde hace años y en congresos internacionales de medicina, de nutrición, de lo que se habla es de una pandemia infinitamente superior por el daño que causa, la muerte que provoca, que el coronavirus, que es la pandemia de obesidad. Denunciada acá una y otra vez por nuestro mayor experto en el tema de obesidad, que es el doctor Alberto Cormillón. Pero él lo ha publicado en su Twitter, en las conferencias, todo diciendo, hay que denunciar esto, esta pandemia de obesidad, esta epidemia de obesidad. Es uno de los grandes dramas de la humanidad de estos tiempos. Sí, que ya viene de arrastre también, ¿no? Ahí agrega la Argentina. Acá en la Argentina estamos viviendo una epidemia, una pandemia, el nombre que quieran poner, de obesidad, de la cual prácticamente no se habla. Y que está enfermando niños,
púberes, adolescentes, que les está quitando posibilidades de una vida plena. Claro, la mala alimentación, la comida chatarra, el estrés, eso es un combo explosivo, evidentemente. Y las que bebidas no se toma... gaseosas. Y las bebidas gaseosas, bueno, a eso ahora se le ha sumado la ingesta de alcohol, que en los últimos años, y hablo de todo Occidente, en los últimos años se ha acrecentado notablemente. Alcohol y drogas, potenciadas con drogas. A eso iba a agregar. Claro. Y después las drogas. Las drogas lícitas e ilícitas, porque no es solo las drogas ilícitas, no es solo la marihuana, la cocaína. Hay otras cuantas que son lícitas, claro. La forma en que ha aumentado, y este año ni que hablar, a raíz de la pandemia y la cuarentena, que ha aumentado la medicación psiquiátrica, ansiolítica, antidepresivos, etcétera. El consumo de los energizantes, por ejemplo, que no son adecuados para combinarlos justamente con ciertas bebidas. Claro. O sea, todo ese tipo de cosas que va potenciando para de alguna manera generar mayor estrés en la salud de las personas, ¿no? O sea, te calman por un lado, pero te genera un gran estrés por otro lado, ¿no? La contraindicación implica que es mejor no consumirlo. Ahora, todo esto, curiosamente, y digo curiosamente de manera bien irónica, curiosamente todo esto está sirviendo para que la expectativa de vida que venía en franco crecimiento disminuya claro. y que la gente muera antes. Entonces digo... Hay una intencionalidad, Antonio, si uno parte de la base de esto que estamos planteando, ¿no? Tal vez, no sé si una intencionalidad directa de los gobiernos, porque a veces hasta ellos mismos desconocen, por eso te decía, desconocen estos temas, porque justamente hay una falencia total de un estudio, de un tema de investigación profundo que no se hace. O sea, hay algunas personalidades, como el caso de Cornillot que vos hablabas, en su momento también Favaloro lo planteó hace muchos años atrás este tema, justamente. Fíjate cómo viene a cuenta de lo que estamos hablando luego tantos años, que él lo planteó en su momento, el tema del exceso de la gordura, la falta de control también que había de muchos organismos, y que se da en la salubridad de la gente. Para un experto en el corazón como Favaloro, la importancia que tiene la ingesta de alcohol, de sal, etcétera, todo lo que provoca en el sistema cardiovascular, pero por supuesto. Ahora, vos señalaste otra cosa que vamos a subrayar. Vos dijiste, ¿desde cuándo empieza esto? ¿Desde cuánto tiempo lleva? Yo sobre eso sí estoy estudiando y advierto que todo este proceso que ahora decanta y que parece repentino, etcétera, en realidad comienza en los años 60. Comienza en los años 60 con cosas que parecían, y de las cuales yo fui parte además, así que lo admito y lo conozco, pero que parecían luchas muy nobles y loables, por ejemplo el hipismo, el amor libre, la rebelión juvenil, que luego se fue recomponiendo de otra forma. Nosotros formamos parte de eso. Vos, yo, digo, todos, claro, parte. Así que hablamos desde adentro, lo vivimos con eso, pero ahora... Pero era otro el estilo, Antonio, era el tema del pelo largo, era el tema por ahí de colocarse una pulsera, una cadena, usar un pantalón, digamos, ancho en las botamangas, los Oxford famosos, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que se vive en estos tiempos, que ya no afectaba la salud de las personas, hoy afecta la salud de las personas. Tengo una sospecha, y la sospecha, yo sospecha de esto, estoy convencido, digo sospechas irónicamente. Cuando vos querés comenzar un cambio grande, vos tenés dos opciones. Esto es psicología básica y hasta diría psicología política y también de marketing. Vos podés provocar el cambio repentino, lo cual genera un gasto, un quiebre enorme, o podés ir produciendo cambios lentamente. Un poquitito acá, un poquitito allá. Entonces, mi idea es que nosotros formamos parte de algo que en ese momento era imposible, por lo menos para nosotros darnos cuenta, que era algo mucho mayor. Era, vamos a cambiar una serie de pautas establecidas con las que vive la humanidad hasta ese momento. Por ejemplo, la pauta de la familia, como llegamos a vivirla nosotros. Ese padre y madre que se reunía con sus hijos en el almuerzo, en la cena, bueno, gracias a lo que nosotros fuimos haciendo, de lo cual no nos arrepentimos, pero
vamos hoy que había algo más, bueno, nosotros fuimos buscando esa libertad, nosotros fuimos los... Hoy parecerá, para más de un oyente joven, que nosotros digamos que dijimos, no, mire, el domingo no estoy al mediodía, porque yo me voy con los muchachos del Club al Tigre. Eso generaba un caos, uno salía de casa y la madre se le caían las lágrimas, no vas a estar para los ravioles, el padre te decía, qué mal hijo que sos, irte con los amigos en Vega acá la familia. O justamente con esta fiesta que estamos justamente por atravesar, o sea, ¿cómo no vas a estar en Navidad? ¿Cómo no vas a estar en Año Nuevo con nosotros? Hoy los pibes se toman el muque, pero nosotros abrimos una puerta que era muy difícil. Llegabas a la noche a tu casa y nadie te saludaba. Vos eras peor que un traidor a la patria. Bueno, todo eso fue aflojando un sistema, luego lo del amor libre, cosa que seguiré suscribiendo, pero admito que era de una complejidad muy grande. Uno tenía que conseguir una novia, la novia formal, ir al registro civil, al altar, y después venía la noche de bodas, y todo. Bueno, nosotros fuimos en contra de todo eso, y todo eso fue produciendo ciertos cambios, ahí ya bien en lo psicosocial. Marcaron el inicio de un camino distinto, de un nuevo camino, de un nuevo sistema social. Pero el marketing también influyó notablemente. Pero porque una serie de, por ejemplo, lo hablábamos la vez pasada aquí contigo, una serie de ideas que estaban absolutamente preconcebidas y se daban por ciertas. Por ejemplo, que un producto bueno era un producto que duraba, vos te morías y el producto seguía funcionando. Eso también despacito se fue cambiando. Por la idea de que un producto bueno dura poco y hay que cambiarlo por otro que es mejor. Ahí está. Y que si vos querés tener ese producto por muchos años, sos un torpe, que no querés el progreso. Bueno, pero todo eso se modificó también. Y todas esas modificaciones van llevando a esto que vivimos hoy. Y ahora sí lo remato con lo más delicado. A ver. Pero sí voy a tomar el ejemplo acá en Argentina porque es lo que más conocemos, pero esto ha ocurrido en otras partes del mundo. Ahora, mientras se está haciendo el debate sobre la ley del aborto, fíjate que muchos especialistas salen a discutir y a decir, no, bueno, el momento en que comienza la concepción de la vida no es en el primer momento, es después de los 4 meses, después de los 5 meses, después de los 6 meses, de los 3 meses, los 2 meses. Una discusión que en principio, si uno la analiza, dice, bueno, podemos decir todas las mentiras que querramos, pero la ciencia tiene muy claro que desde el primer momento hay vida. Entonces lo que te quieren señalar, bueno, sí, es vida, pero no es la vida de una persona, no es una vida plena, no es la vida constituida de un ser humano. Y viene el detalle clave para lo que hablábamos hace un rato, no es una vida que se pueda autosustentar. Claro, es verdad, el feto necesita de la madre. Ahora, si desconocemos que eso sea vida humana, ahí viene, y lo digo para que quede acá grabado, vas a ver, en el futuro se van a acordar de esta conversación nuestra. Si no es vida humana porque no es vida plena y no es no se puede autosustentar, lo que hablábamos de la vejez hace un ratito, cierra igual. No es vida plena, no es vida autosustentable, necesita de aparatos, de gente que le ponga la cuchara en la boca, no es vida humana. Ya está, te lo cerré. Sí, hermoso. Navidad, entonces, este 25 de diciembre, Antonio, como para el brochecito de gala final, ¿qué es lo que sugerís vos para la gente justamente en una situación difícil para todos nosotros, para los seres humanos? ¿Qué tendríamos que hacer, de qué manera reflexionar para volver a cargar las energías y prepararnos para enfrentar este recambio que hay en la humanidad a partir de estos tiempos? Antes de responderte eso, les voy a dar 2 datos más de lo que hablábamos hace un rato sobre estos dioses nacidos de una virgen. Por ejemplo, Zoroastro,
que un dios muy vigente en los asirios y los babilonios también había nacido de una virgen. Pero el culto que más me interesaba destacar, por eso lo dejaba para el final, es el culto a Mitra. Mitra. La figura más relevante del culto en aquella época. Mira vos. Sí, pero ahora les voy a decir cómo es en la mitología el nacimiento de Mitra. Contanos, a ver. Mitra nace de una virgen, nace en una cueva, es visitado por pastores que le llevan regalos. Entre eso y Jesús, que en vez de una cueva nace en un pesebre, que más que visitado por los pastores, es visitado por los magos que llegan de Oriente y que le llevan regalos, bueno, la similitud, el calco es casi perfecto. Muy y ahora sí, lo que me pedías. Yo estoy convencido que una fecha como la Nochebuena, la Navidad, tanto para los que son cristianos como para los que no lo son, por la energía que se genera, por la situación emocional, emotiva, psicosocial que se genera, el día de hoy y el día de mañana son días para la serenidad, la reflexión, para hacer un poco de reflexión sobre el año, olvídense de la cuarentena, pandemia, el año personal de uno. Intentar de alguna manera elevarse espiritualmente, entrar en contacto con el ser superior, ¿no? Pero estas son fechas de espiritualidad, por eso digo de reflexión íntima. Estas no son fechas para hacia afuera, son fechas hacia adentro. Claro. Entonces, tiempo para nosotros mismos, tiempo para analizar lo que vengo haciendo, si realmente eso que vengo haciendo es lo que me hace bien, si tengo que hacer cambios, bueno, buscar, no enojarme, es que las cosas, no, bueno, a ver, si no fue de esa manera lo corrijo, pero estos 2 días, y sobre todo que ahora viene con fin de semana, así que tenemos varios días para la reflexión, para la introspección, para la espiritualidad. Ahí está. Exacto, la comunicación con la trascendencia. ¿Y cómo lo logro? Búsquelo dentro de usted. Correcto, y sí. Es así. Y por eso yo siempre, y voy a desear ahora a todos los creyentes, yo digo siempre, serena Nochebuena y armónica Navidad. Serena Nochebuena porque para reflexionar, para profundizar, para encontrar respuestas, necesito serenidad. Y armónica Navidad porque Navidad es natalicio, es nacimiento, entonces cada uno de nosotros mañana tiene que amanecer, despertar, volviendo a nacer, creándose de nuevo a sí mismo de una manera que sea armónica. Pero eso lo decide cada uno. Seguro. Algo que nos cuesta bastante a veces, pero bueno, que hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Como todo lo bueno, todo lo bueno es costoso. Y no hablamos de plata. Ojalá fuera plata que se puede conseguir. No, acá hablamos de esfuerzo, de dedicación, de perseverancia, de corregir errores, del método del ensayo y el error, de no apresurarse. Las cosas tienen tiempos de maduración. Y justamente los solsticios, los equinoccios, lo que nos enseña la naturaleza es que hay tiempos de maduración. Saber darle el tiempo y tener paciencia y esperar. Todo llega en su momento, ¿no? Perseverancia. No esperar por dejar pasar, porque ahí viene peor. Esa gente que me dice, bueno, ya sucederá, o bueno, ya Dios dirá. No me lo meta Dios, hágase cargo de su vida. Busque la espiritualidad, pero Dios nos dio el libre albedrío, Dios nos dio la creatividad, el pensamiento, la reflexión, así que hágase cargo de su vida. No me venga a poner que Dios... A poner excusas, las excusas para otro momento. Exactamente. Pero mañana es fecha de nacimiento y el que tiene que volver a nacer, el renacimiento es uno con uno mismo para estar en armonía. Cada uno de nosotros repensar un poco qué queremos hacer de nuestras vidas. Es un poco totalmente, exacto, sin excusa. No, porque si el otro, porque si aquel, si el gobierno, si mi mujer, si el marido. Olvídate. Hágase cargo de su vida. Exacto. Antonio, querido, un gran abrazo, luminosa Nochebuena, como decís vos habitualmente. Te robo esa palabra tradicional en vos, y realmente que la pases genial con toda tu familia, con todos tus seres queridos, y seguramente nos estamos reencontrando el próximo martes con otro tema impactante como los que tocamos habitualmente en este mundo paranormal, ¿eh? Martes 19 horas. Sí, señor. Sí, luminoso abrazo para todos. Igualmente, luminoso abrazo. Brillante fin de semana, ¿eh?
Nos estamos viendo. El doctor Antonio Las Heras aquí, en su bloque especial de Mundo Paranormal, en toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Para ustedes, queridas galácticas y galácticos de este planeta Tierra, para que disfruten la plenitud de la vida. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. ¿Cómo están, queridas galácticas y galácticos de este planeta Tierra? Como todos los martes y jueves, pasadas las 19 horas, por supuesto llega Mundo Paranormal con la presentación del doctor Antonio Las Heras, para compartir todas las inquietudes de estos tiempos. Le damos la bienvenida al querido Antonio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Bienvenido para volver a compartir, Antonio, esta nueva edición de Mundo Paranormal. Muy buenas tardes, Pedro. Sí, efectivamente. Era una tarde calurosa, tremenda, ¿no? Por cierto. En Buenos Aires, la ciudad, en el Gran Buenos Aires, sí. Se siente bastante, sí. Una jornada realmente de verano. La jornada que tuvimos ayer también era veraniega, lo que pasa es que corría una brisa intensa que hacía mucho más agradable la cosa. Estaba más sobrellevadera la situación. Ahora estoy mirando aquí las plantas, estoy mirando los árboles de las calles. No se mueve una hoja. Soplemos, hay que soplar un poco. Una hoja, pero ya da pie para conversar sobre estos temas. Fíjate, el ser humano se va condicionando, obviamente que el clima condiciona, esto es más viejo que el tiempo, siempre hacemos la ironía, pero realidad, de que por alguna razón los filósofos de toda la Edad Media, del siglo XIX y el siglo XX también, los filósofos, curiosamente, lo digo de manera irónica, son todas personas que han nacido, se han criado y han vivido en países donde los inviernos son muy crudos. Claro. ¿Eso a qué los lleva? Bueno, a que no se puede salir a la calle, por ejemplo. Está mucho tiempo encerrado, dicen. Entonces, ese hecho de estar encerrado, sea en el castillo o sea en una vivienda modesta, estás encerrado igual. Y eso lleva más al encuentro con uno mismo, a empezar a hacerse algunas personas. Por eso hablamos de los filósofos, preguntas sobre la esencia, la razón de la vida, el sentido. Uno puede tomarse tiempo para reflexionar un montón de cosas que en, digamos, situaciones normales no podemos, ¿no? O sea, no nos damos el tiempo a veces. Bueno, dos cosas diría yo. Fíjate que en esos países que han dado lugar a filósofos como Heidegger, o en el siglo XX, estoy pensando en Jean-Paul Sartre, por ejemplo, bueno, son países donde el invierno es crudo. Ahora, no es que, y por eso la gente tenía que disminuir sus salidas, pero al exterior, pero sin embargo, no es que todos terminaron siendo filósofos, unos pocos, y entonces vos te das cuenta que inclusive... En eso hay privilegiados también, ¿no? Claro, en ese contexto hay normales que probablemente, no quedaron en la historia por eso, pero porque la normalidad no queda en la historia, es otro dato para subrayar. La normalidad no queda en la historia queda Nerón porque tocando la lira quemaba Roma, y queda Albert Schweitzer porque se fue de Europa para ayudar a los enfermos del África. O sea, desde lo más altruista hasta lo más desgraciado de la condición humana, pero el que queda en la historia siempre es el que sale de la normalidad. Ahora, estoy seguro que en esos lugares, esos países de clima riguroso, frío, sobre todo durante el día, hablo jornadas enteras de frío, nieve, no, ahora todo es más simple, porque tenemos automóviles, porque tenemos redes sociales, porque tenemos calefacción, pero imagínense que en el siglo XIX y aún en el siglo XX, muchas casas no tenían calefacción, salvo poner
las leñas al fuego. Claro, sí. Así que estoy seguro que mucha gente debe haberse pasado días y días diciendo este frío, esperemos que se vaya, no me deja hacer las cosas. Bueno, otros lo aprovecharon distinto, por ejemplo para filosofar, otros para escribir, otros para hacer sus obras de arte plástica, otros para escribir dramas, comedias, tragedias. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que con los mismos estímulos hay seres humanos que sacan el aspecto positivo y creativo y otros que se quedan en la queja. Pero la queja no deja de ser, sobre todo la queja reiterada, no deja de ser una técnica de control mental. Si, pongámoslo ahora, bueno, para terminarlo los filósofos, quería decir, los filósofos son siempre de países o de lugares de climas fríos, rígidos. Claro. Pero vos o alguien de nuestra audiencia que nos está escuchando desde los 5 continentes, ¿hay alguien que me pueda presentar un filósofo que haya surgido en climas cálidos? Por ejemplo, un filósofo que haya vivido en el Caribe. No hay. Muy difícil, ¿no? Sí. No se conoce mucho. Búsquenlo, qué no raro, hay. ¿no? Qué paradoja esto que estás planteando. En cambio, todos los países de climas mitigados, calor, poco frío, etcétera, han dado las canciones de amor, las canciones estas pegadizas, bailables, que son las que todavía hoy conocemos. Hasta la lambada tuvimos, Pero por supuesto, claro, a ver, la lambada acaso surgió en Finlandia, no, claro. En Groenlandia, no, en Alaska, no. Bueno, pero esto enseña que evidentemente el clima y la geografía del lugar tienen mucho que ver con lo que los humanos hacemos. Seguro. Pero todos esos ritmos musicales también son cosas creativas. Seguro. Pero no todos los que viven en climas cálidos se dedican a hacer poesía, a hacer música. Más de uno debe estar molesto, que qué barbaridad, que llueve, que hay humedad, que cuando refrescará un poco. Todo eso, Pedro, es control mental negativo. Negativo, claro. Hay que sacárselo de encima, no hay que hacerle puff afuera, ¿no? De alguna manera tratar de incentivarse como para uno generar y tener buenas energías y poder transmitirlas, ¿no? Porque a veces pero las buenas energías, como vos decís, las tenemos que crear nosotros mismos, porque la energía no es buena ni mala. Dábamos siempre allá en los años 80 dábamos el mismo ejemplo cuando hablábamos de control mental. Decíamos, yo me estaba acordando, porque vos te diste cuenta que estamos a 2 días de fin de año, ¿no? O sea, estamos aparte en un año tremendo para no solamente nosotros, sino para toda la humanidad. Nosotros, bueno, que tengo particularmente la suerte de tener tu amistad, de conocernos desde la época de los 70, 78, me estaba poniendo a pensar hace un rato, pensar de que han pasado ya varias décadas, y uno viene atravesando toda esta historia de la humanidad con tantas cosas que han surgido y que se han dado y que han producido cambios impresionantes, ¿no? En estos prácticamente más de 40 y pico de años, casi 5 décadas, si vos te pones a pensar, todos estos cambios tremendos que hemos tenido. Y encontrarnos hoy a 2 días de finalizar un nuevo año que fue complejo, esperando por supuesto que esto se revierta lo antes posible. Uno se pone a pensar tantas cosas, viste, que se te cruzan por la mente infinidad de temas que sí, bueno, parece mentira que haya pasado tanto tiempo, tantos años y estemos viendo esta situación, ¿no? O sea, por un lado las espectaculares bellezas universales, lo que ha acontecido con los planetas, en la superposición, viste, de algunos de ellos, y toda esta historia que encierra también el mundo también de la problemática social, cultural y toda la parte médica, ¿no? La parte virológica de alguna forma. Sí, pero
fallamos algunas precisiones que no son descubrimientos ni tuyo ni mío. Estas cosas se vienen publicando y presentando en los congresos desde hace estos últimos 20 años. Vamos al hecho concreto. Nosotros, los que tenemos esta edad, que podemos decir hace 50 años que estamos en los medios, más bueno, la gente que tenemos entre 50, tienen un poco más, 70, bueno, nosotros hemos vivido más cambios que toda la historia de la humanidad. Claro. Sí, vamos a volver a decirlo, no estoy diciendo más cambios que los últimos 2000 años, no. Claro. Desde que el ser humano apareció en la Tierra y empezó a habitar una caverna, una gruta, bueno, hasta hoy, nosotros hemos vivido más cambios que toda esa humanidad. Fue muy acelerado todo, ¿no? Fue muy vertiginoso. Y se va a seguir acelerando. Claro. Yo leía, gracias a la pandemia y la cuarentena, este ha sido un año que muchos y otros colegas también hemos aprovechado a releer textos de hace justamente 40 años, además, textos en mi caso de psicología, filosofía. Estaba leyendo un libro del que fue mi primer editor, editado por el que fue mi primer editor, la editorial Rodolfo Alonso, del poeta Rodolfo Alonso. Y él publicó mis primeros libros, pero tenía otras colecciones, tenía una colección muy interesante de psicología. Entonces publica un libro de varios autores, Psicoanálisis, Adaptación o Cambio, escrito por la gente que hacía psicoanálisis destacada hace 50 años, Harari, Arnaldo Raskowski, Ricardo Rolla, bueno, la mayoría ya todos han fallecido. Pero uno de ellos, y lo subrayé porque me llamó la atención, al fin de cuentas está escrito, ya vuelvo a decir, hace 40 años, donde él dice, bueno, hay que tener en cuenta que los cambios en la historia de la humanidad se han acelerado, pero nunca se aceleran tanto. Por ejemplo, para que un cambio se acentúe y se instale, se tarda 2 o 3 generaciones. Esto fue escrito por una personalidad relevante hace poco más de 40 años. Si vos te pones a pensar, es increíble, ¿no? No se concebía que el aceleramiento de los cambios iba a ser el que estamos viviendo ahora. Imagínate que yo le dijera a alguien, bueno, los cambios tardan 2 o 3 generaciones. Cualquier amigo en el café me mira y me dice, che, la acera está delirando. Los cambios ahora, mientras estamos hablando nosotros, en lo que dure media hora, 3/4 de hora, 1 hora, nuestra conversación hoy, en esa hora ya se están produciendo cambios. Seguro, es muy vertiginoso lo que yo te decía, que realmente va a una velocidad que es tremendo, ¿no? O sea, son 2 Concorde directamente que corren al costado tuyo. No es más rápido que el Concorde. Por eso. Es terrible, terrible, pero terrible. Vos hablabas del control mental, ¿no? De la necesidad tal vez que tenemos en estos tiempos de hacer un buen relax, una buena distensión, de tener los pensamientos positivos. Tal vez la meditación nos ayuda justamente a recomponer esta situación que estamos viviendo de tanto estrés. Bueno, antes de pasar a técnicas que hay que haberlas aprendido, haber tenido alguien que te enseñe, como es el caso de la meditación o de las técnicas de control mental, vamos a hablar de cosas simples, por ejemplo, que cualquiera puede hacer. Primero, lo que estamos diciendo, no se quede en el arte de la queja. La queja enferma, la queja genera trastornos psicosomáticos, problemas gastrointestinales, cardiovasculares. Entonces, no es quejarse, es otra cosa. Los humanos tenemos esa maravilla que es pensar, razonar, reflexionar. Entonces, en lugar de quejarme, ay la pandemia, ay la cuarentena, ay el calor, ay el frío, ay la humedad, ay que no me entienden, ay que en el trabajo tengo esto, lo que tengo que hacer es, primero que nada, decirme a mí mismo, aquí tengo un problema. Bueno, muy bien. Ahora lo que me tengo que poner a pensar es cuál es el plan por el cual yo voy a poder generar las circunstancias necesarias para
que esto se modifique y deje de ser un problema. Ajá. Yo sé que mientras digo esto, más de un oyente va a plantear, bueno, pero eso es fácil decir, pero no es así, porque a veces los problemas no dependen de uno. Falso. Ajá. Falso de toda falsedad. Esa es una programación psíquica negativa que tenemos. Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Lo sé porque en las conferencias me he pasado más de una vez. La persona que me dice, bueno, pero ¿y qué puedo hacer yo solo? Bueno, justamente, fíjate que todos los cambios de la humanidad empiezan porque una persona, y hablo de los cambios de la humanidad, Seguro, empiezan porque una persona dijo, esto se puede hacer de otra manera. Y después junto a 3 o 4 que parece que lo seguían. Y un buen día se produjo un cambio. Entonces, no subestimarse, esa es la segunda parte. Bueno, tengo este problema, sí, a ver cómo lo puedo resolver yo, o claro, cómo puedo influir sobre otros para que entre todos resolvamos esto. Pero siempre decíamos, ya en aquellos años 80, sí, la base del control mental es yo soy, yo puedo. O sea, para que yo sea quien tengo que ser, me tengo para que yo vaya predisponer haciendo realmente para lograr tengo ese que cambio. poder. Claro. Ahora, para poder, no tengo que buscar, a ver, quién viene y me ayuda, porque pobrecito yo. Otro punto delicado. Sí. Dejar de victimizarse. Ajá. Que eso lo vemos con mucha frecuencia hoy por hoy en mucha gente, ¿no? Que se victimiza y se tira la marchanta, se desgana, o sea, no pone, digamos, voluntad para revertir la situación que vive, que sabemos que no es fácil, pero que si uno no pone un mínimo de incentivo, la cosa seguramente se va a complicar mucho más. Acabás de usar un término clave, que es la fuerza de voluntad. Claro. Pero la fuerza de voluntad no se consigue si primero yo no estoy convencido. ¿Voluntad qué? Es perseverancia, es convencimiento. Y si yo no estoy convencido de lo que tengo que hacer, si yo no estoy convencido que yo puedo provocar modificaciones que sean a mi beneficio, a beneficio de los seres queridos, si yo me quedo esperando que tiene que venir un algo de afuera, en una época eran los dioses, en otra época los gobernantes, lo que vos quieras, pero siempre alguien de afuera, no. Entonces, sí dedicar tiempo, esto es simple, no se necesita practicar ningún ejercicio en especial, salvo utilizar algo que los humanos tenemos, que es maravilloso, vuelvo a decir, que es el pensamiento racional y reflexivo. A partir de ahí, ser positivo, otra cosa que me han escrito en mi Facebook cada vez que hablamos nosotros de pensamiento positivo, gente que me dice, las eras, pero es muy fácil decir positivo, pero ¿cómo se logra? No, claro. Sí, a mí también me lo dicen, ustedes hablan que está la alternativa de ser positivo, hablan de la cuestión positivamente, pero ¿cómo la generamos? Entonces, yo a veces les planteo que nosotros mismos somos los generadores de ese cambio que necesitamos cada uno, recomponer o establecer para producir esos cambios que son necesarios, ¿no? Así es, o sea que lo primero es lo que llamamos proactividad. Proactividad, exactamente. Proactividad, es decir, yo tengo que generar ciertas condiciones que se modifiquen, pero para eso lo tengo que pensar yo. Claro. Ahora, si en ese, por ejemplo, supongamos que ahora tuviera yo un cortocircuito en casa y me quedo sin electricidad. Bueno, puedo empezar a quejarme de que estos cables no eran lo suficiente, que por qué no arreglé esto antes, o puedo hacer algo mucho más sencillo, que es, si yo sé de electricidad, me pongo a cambiar los cables, los circuitos, y si yo no conozco de eso, ahí sí apelo a otro, pero no voy a llamar un plomero, no voy a llamar al veterinario, voy a llamar al electricista. Exactamente. Esto que parece una verdad de perogrullo, este es el pensamiento positivo, porque nos encontramos cotidianamente que cuando le digo a alguien, bueno, pero frente a semejante cosa pedí ayuda. No, sí es verdad, yo ayuda pido porque lo llamé a mi primo y le conté lo que me pasa. Perdón, pero tu primo de esto sabe. Bueno, no, pero esa me podría orientar. No, vos tenés que llamar a la persona que conoce de eso. Lo que pasa es que la gente como que sea de alguna manera mal acostumbrado a esto, ¿no? Es lo mismo que pasa en las distintas actividades profesionales, ¿viste? Todos son médicos, todos son publicistas, todos son periodistas, pero realmente desconocen el trasfondo de las cosas, ¿no? No están preparados
justamente para afrontar situaciones determinadas como para resolver justamente esos problemas que se plantean. Yo, si no soy un periodista especializado en fútbol, en deportes, no me voy a poner a hablar, pero hay mucha gente, viste, que tocan de oído y hablan y realmente desconocen el tema y se nota, viste, en el llano lo que van haciendo, ¿no? Voy a explicar eso enseguida, pero antes quiero decirte, porque esto nos vale, a mí ya me acaba de alegrar y a vos te va a alegrar también, acabo de recibir un mensaje desde Neuquén. A ver, ¿qué dicen los Roberto neuquinos? Testa nos está escribiendo desde Neuquén, le mandamos acá un gran saludo. Acaba de escuchar lo que nosotros decíamos de que aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires no hay viento, y nos dice Roberto Testa, dice, acá hay viento de 110 kilómetros por hora, si quieren le mandamos un poco. Que lo mande, que eso para todos lados. Gracias Roberto por estar comunicado y por mandarnos el mensaje y escucharnos desde Neuquén. ¿Qué te parece? Bueno, ahora sí, para responder lo que vos me decías. Dime. Lo que pasa que nosotros estamos viviendo, y esto ya desde fines del siglo XX, estamos viviendo una cultura de la opinología. Ahí está. Con el argumento, es un argumento, no es un fundamento, con el argumento de que cada uno tiene la libertad de opinar de lo que quiere, yo opino. Sí, pero ese argumento, para que fuera un fundamento, sería: todos tenemos libertad, es cierto, para opinar lo que queremos, aún de aquellas cosas que somos unos grandes ignorantes. Por lo tanto, si yo digo algo sobre lo que ignoro, opino sobre lo que ignoro, está muy bien que alguien me diga usted es un gran ignorante y no me tendría que ofender, pero ahí viene la ofensa. Claro. No, yo estaba ejerciendo la libertad de opinar, sí, y yo ejerzo la libertad de decirle que usted es un ignorante, vaya, aprenda de esto. Claro. Pero como esa parte la estoy diciendo yo, pero no es la usual, entonces la gente que se nutre por los medios de radio, televisión, las redes sociales, vos ves a la misma persona que está haciendo de panelista en un programa de televisión que va de lunes a viernes, y según si se trata del COVID-19, se trata de las vacunas, se trata del hundimiento de un submarino, se trata de un satélite que está dando vueltas, de un viaje a Marte, de un ovni que apareció, de un equipo de fútbol, el tipo opina de todo. Claro. Bueno, ayer, mira, a mí me pasó un tema puntual, ¿viste? Con el tema de la vacuna rusa, con toda esta polémica que se ha generado. Evidentemente hubo muchísima cantidad de gentes, oyentes y televidentes que llamaban para consultar, bueno, qué hacían, qué resolución tomaban. Entrevistamos a una científica, una especialista en farmacología que es integrante del CONICET, la doctora Pita, que bueno, estuvimos charlando, desarrollando. Exactamente, bueno, después me empezaron a llamar un montón de colegas para decirme, che, ¿por qué no te venís a hablar? Le digo, mira, yo no tengo nada que ver, llámenle, tomen. Le doy el teléfono, claro, le doy el teléfono de la doctora Pita y llámenla a ella, que es la persona que está capacitada. Yo la entrevisté, pero no conozco la profundidad del tema que ustedes quieren desarrollar, o sea que no tiene nada que ver, o sea, te quieren meter a veces los productores, los colegas, en temas que uno desconoce, o sea, que no es un profesional, que no ha estudiado, y vos notás que hay un montón de colegas o de gente que se pone a opinar en los medios que no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, en general es así. Hay mucha irresponsabilidad también, ¿viste? Entonces pasa por ahí la cosa. Hay responsabilidad, pero a lo que yo voy es que esta es una costumbre que también se ha generalizado en Occidente. Porque estos programas donde todo el mundo opina de cualquier, o el periodista, hay que subrayar lo que vos dijiste, porque hay que preguntarse, ¿por qué ese colega tuyo, en vez de llamarte y decirte, ¿me podrías dar el teléfono a la doctora Pita, que no te llama a vos para que vayas vos a hablar de lo que dijo otra persona? Bueno, esto lo he visto y hasta lo he... Pasa diariamente. Lo he contestado en mi Twitter. Uno de los conductores más conocidos de la CNN en español, en castellano, haciendo unas afirmaciones y además diciendo que solo los idiotas podían no pensar como es lo que él decía, y eso justamente se basaba en el tema de la vacuna. Entonces yo le contesté, y digo, estoy esperando que me responda, pero digo, pero ¿cómo?
si usted como periodista tiene que, lo que vos acabas de decir, usted de lo que sabe es de periodismo, de entrevistar. Entonces usted de tiene preguntar, que de investigar, que pero que la respuesta la dé no la gente que actuar esté como si preparada, usted fuera médico, químico, biólogo. Claro, pero acá Bueno, están mal acostumbrados, ¿viste? Se hablan no todos, es un cualquiera se problema pone a charlar. argentino, estoy hablando de la CNN que transmite desde Miami. Sí, lo vemos, sí. Bueno, entonces... Sí, hablé los otros días también con los colegas de la CNN, con la cadena Caracol, porque también había una periodista que es argentina, que yo la conozco hace 40 años, y también me llamó poderosamente la atención lo que estaba hablando con respecto al tema de las vacunas, y también agarré, le puse un mensaje, me contestó y me dice, ¿por qué me decís eso? Le digo, porque me parece que estás quedando muy mal parada con lo que estás diciendo, porque no es así la cosa, informate, porque es una pena que te estés incendiando gratuitamente. No me contestó, imagínate, ¿no? Pero uno realmente a veces se da cuenta que se ponen a tocar temas que desconocen y por querer figurar o mandarse la parte, queda mal parada, ¿viste? Es una tontería lo que hacen. Es porque se ha vuelto un estilo de vida, la opinología se ha vuelto un estilo de vida. Y justamente si querés ir evolucionando de manera armónica, lo primero que hay que hacer es dejar de ser opinólogo o de caer en la opinología. Por eso yo daba el ejemplo que parece una verdad, pero Grullo, tengo un problema en la electricidad de mi casa, tengo que llamar a un electricista, seguro. Y a partir de ahí todo tiene que ser igual, y en este caso el periodista lo que tiene que hacer es entrevistar. Y si va a hacer periodismo de opinión, lo que tiene que hacer es opinión sobre lo que se ha especializado. Claro. Si vos tenés un médico que ejerce el periodismo y que se ha recibido de médico, conoce el tema y habla de los posibles beneficios o peligros de una vacuna, bueno, pero este hombre está formado. Exacto. Y discutirá con otros colegas, y nosotros desde afuera podremos hacer preguntas, ¿y por qué esto es así? Porque, no, pero este es otro punto clave de cuando hablamos del pensamiento positivo. Parte del pensamiento positivo es haga las preguntas correctas. Haga las preguntas correctas. Claro. Si yo le estoy preguntando, justamente, sigo con mi metáfora, con la electricidad, usted contésteme la electricidad. Perdón, hablo con el electricista. No, soy el zapatero, pero le podría... No, pregunté por el electricista, ¿no es ahí? Muchas gracias. Esto que suena así ridículo, sin embargo, en la vida cotidiana se ve. Materia de todos los días. Estás hablando con alguien, haciendo un comentario sobre algo de lo que vos conocés, la persona te dice, no, pero no es tan así porque yo creo, me parece, y no te cuento cuando dicen lo que yo siento es. Ahí está. En el pensamiento racional, el sentir queda a un costado. En todo caso, lo que yo tengo es que hacerme la pregunta de por qué siento lo que siento. Pero cuando estamos haciendo un diálogo, y esto te mando a un tema que a vos te gusta mucho, que es el tema de la política, cuando a un político, un dirigente gremial, político, de un club, vos le preguntás sobre por qué tal cosa y el otro te dice, porque lo que yo siento, no, la verdad es que lo que usted siente no nos importa. Lógico, Nos importa lo que usted piensa, porque las decisiones que usted toma, si es el club de fútbol, si va a sacar un préstamo, si va a vender un jugador, todo eso no es lo que usted siente. Queremos saber lo que hace y cómo lo hace. Claro, también queremos saber lo que piensa, cómo va a implementar eso y de qué manera, ¿viste? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Claro. Usted llegó a la conclusión de que hay que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque yo siento no. Pensamiento racional. Esta es una cuestión de números, de compro, vendo, alquilo que den los o me elementos, empeño. que brinden la información como para que uno sepa que realmente están trabajando con seriedad en ese tema. Por eso yo, viste, a veces cuando tocamos los temas políticos, le digo a muchos dirigentes, bueno, sí, usted habla, pero a ver, en concreto, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, ¿cómo ha implementado esa acción? ¿De dónde saca los fondos? ¿Cómo pagaron? ¿Quién cobró? Porque si no quedan las cosas en el camino, ¿viste? Aparecen siempre los curros ya tradicionales y conocidos que vienen de hace décadas y nunca se terminan de conocer. Pero uno puede preguntarse qué me está pasando a mí, que formo parte de un pueblo que acepta estas cosas. Ahora, otra cuestión, para seguir con ejemplos políticos, es cuando el político te dice que no está pudiendo resolver lo que tiene que resolver o que no ha logrado hacer lo que quería hacer porque el anterior
Bueno, sí, Pero señor, echarle si la culpa. usted me remite al anterior es porque usted es un impotente para resolver las cosas. Bueno, pero están porque ¿para qué se acostumbrados a eso? presentó de candidato? Claro. ¿Por qué no nos presentamos vos y yo? Porque nosotros decimos, no, che, esto es un lío bárbaro que nos excede. Bueno, el que se presentó de candidato, si hay algo que no me puede decir en la Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, en Italia, en Francia, en el país donde se eligen autoridades que ustedes quieran de manera democrática, lo único que no puede decir es no puedo hacer esto porque el anterior. Claro. Entonces renuncie y diga usted, soy un incapaz. Porque por eso usted se ofreció. Sí, claro, pero el tema también es que hay camarillas que vienen ya formadas y atornilladas lo que vos quieras, pero ahí habrá que hacer la pregunta de por qué esas camarillas y por qué otros no hemos hecho lo necesario para. Con todo esto, para disolverlas, con todo esto lo que yo quiero decir es justamente que este es el pensamiento racional, reflexivo. Claro. Entonces, reflexivo necesita un rato, porque reflexionar no es algo que se hace en 3 minutos. Positivo es porque voy a buscar una solución, y para buscar una solución, lo siguiente de este pensamiento racional, reflexivo, positivo, es creativo. Los humanos tenemos esa condición que ningún animal, ningún vegetal tiene, que es la de ser creativos. Basta de seguir con la idea de que por la cuarentena, por los gobernantes, por la globalización, por George Soros o lo que no fuera, yo no puedo. Claro. Mira, acá está llegando un mensaje de La Plata, la provincia de Buenos Aires, el doctor Raúl Basterra, ¿no? Raúl Basterra me dice, los estoy escuchando, realmente me impacta lo que dicen porque es gran parte de la realidad de lo que le pasa al ciudadano de estos tiempos. Quiere opinar de cualquier cosa, pero no se compromete con su participación activa para defender las instituciones y las cuestiones reales que tiene que defender. ¿Qué opinas? Sí. Y vamos a la respuesta. A ver. No puede ocuparse de las instituciones, etcétera, porque el que no puede lo menos no puede lo más. Para que yo me pueda ocupar de las grandes cosas, primero me tengo que haber ocupado de las pequeñas. Por ejemplo, de mí mismo. Si yo no soy capaz de buscar y demostrarme, no tengo eso que dijimos, la fuerza de voluntad, la perseverancia, la confianza en mí mismo, para poder decir, voy a lograr estos cambios que me van a beneficiar a mí. Bueno, si yo no puedo hacer eso, ¿qué me voy a comprometer? Si no me puedo comprometer conmigo, me voy a terminar comprometiendo con las instituciones, que además institución es una cosa abstracta. Vos llegás a lo abstracto cuando ya has resuelto la situación de tu vida cotidiana. Resolver las situaciones de la vida cotidiana, vamos a aclarar ya antes de que alguien nos lo diga, no es vivir haciendo, nada me preocupa, no, al contrario, es lo que dice el oyente, comprometerse, pero para comprometerme con las instituciones, con el gobierno, con esto, con lo otro, yo primero tengo que haberme comprometido conmigo mismo. Si yo me estoy presentando como una hoja seca al viento de otoño, que el viento se la va llevando y la rompe todo y desapareció, pues entonces no tengo ningún compromiso. Mira, acá hay otra oyente, te comento, ¿no? Otra oyente me está diciendo, Marisa Vieites de Pergamino, provincia de Buenos Aires también. Dice, los estoy escuchando, realmente me da risa lo que están comentando porque se sabe que dentro del esquema político, lo que vos decías, están las camarillas y no dejan acceder a las nuevas generaciones. Son una manga de sinvergüenzas y delincuentes los políticos de la Argentina, no permiten ni habilitan porque vos fijate lo que está pasando en estos tiempos. Bueno, pero si fuera que solamente son un grupo de sinvergüenzas, etcétera, sería muy simple. Uno votaría a algún partido pequeño y todos mayoritariamente votaríamos ese partido pequeño de gente que recién empieza. No, pero volvemos a votar a los de siempre. Así que, en todo caso, la camarilla de pícaros y demás tienen bien en claro de que hay una parte mayoritaria de la población a la que pueden llevar de la nariz. Exactamente. Y que en realidad lo que yo estoy planteando del pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, lo están empleando ellos. A tal punto que pueden ser corruptos, totalmente evidentes, no todos, pero de algunos podemos
estar convencidos, y sin embargo pueden seguir, porque tienen claro cómo va a reaccionar el que no tiene fuerza de voluntad, el que está buscando comodidad. Yo cada vez que digo comodidad, me acuerdo de esa frase que decía el presidente John Fitzgerald Kennedy, que es clave: la comodidad es la carcelera de la libertad. A mayor comodidad, menos grados de libertad. Y cuando usted está realmente cómodo es porque ha perdido toda la libertad. Otro le está guiando la vida. Y usted está en una actitud de niño, en una actitud infantil, como si estuviera en el útero materno, donde mamá me da calorcito, mamá me alimenta, mamá todo, y yo tengo todo resuelto. Esto lo estudió muy bien el gran psiquiatra y psicólogo del siglo XX, que fue Carl Gustav Jung. Él a esto lo llamó el arquetipo del niño eterno. O sea, vos podés tener la edad cronológica que tenga, 40, 50, 70, 80 años, y actuar psíquicamente como si fueras un nene, que estás esperando que vengan los padres y te resuelvan la vida. Bueno, el precio por lograr eso es que uno tiene que perder la libertad. Cuando uno pierde la libertad, eso conlleva otro pequeño detallecito. Perder la libertad genera frustración, genera angustia, genera ansiedad, genera depresión. Entonces uno está en una supuesta comodidad porque otro me está llevando de la nariz y yo me estoy dejando porque es cómodo, pero a su vez me estoy arruinando la vida. Me convierto en esa hoja seca al viento de otoño que termina el viento rompiendo y haciendo desaparecer. ¿Qué le sugerirías vos, por ejemplo, a estos ciudadanos que tienen esa inquietud de decir, bueno, que se sienten como que no pueden participar? Porque acá, por ejemplo, están llegando otros mensajes que me dicen, todo perfecto lo que ustedes dicen, pero la realidad es muy distinta. La política es perversa, me pone uno de ellos, en este caso Andrea Vieites, justamente de Rosario, provincia de Santa Fe. Aquí dice, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay un montón de problemas de inseguridad, problemas de salubridad, y justamente la dirigencia política no da respuesta. Uno intenta, dice, energizarse, relajarse, pero es imposible en la situación que se vive. Claro, sí, pero es lo mismo, voy a otra comparación porque esto sirve para entendernos más rápido, es lo mismo que si alguien me dijera, yo quiero ser ingeniero, constructor de caminos. Muy bien, ¿qué estudios tiene usted realizado? No, hasta ahora, bueno, haga la primaria, haga la secundaria, ingrese a la universidad. Oh, pero eso me va a llevar 10, 15, 20 años. Bueno, depende de la dedicación que usted le dé, pero sí, igual me va a llevar muchos años. Ah, usted quiere algo grande, pero que se pueda hacer fácil y si es posible gratis. No existe eso. Y cuando yo digo gratis, no me refiero al dinero, me refiero al esfuerzo, al tiempo, la dedicación. Entonces las cosas se pueden cambiar, pero el primero que tiene que cambiar soy yo. Ejemplo preciso, que siempre usaba y no estaba la pandemia, y he usado en otros países también en mis conferencias, que yo le preguntaba a la persona, bueno, ¿cómo se imagina usted dentro de 5 años? Pero les pido que no me digan cosas que también puede hacer un animal. Entonces no me digan estar sano, tiene la familia, no, hábleme de cosas estrictamente humanas. Y yo me he encontrado en distintos ambientes con la gente de la conferencia diciéndome, doctor, no le entiendo, ¿cómo? No le entiendo. ¿Qué se puede pedir? Bueno, yo, por ejemplo, diría dentro de 5 años, me imagino, habiendo escrito tales y cuales libros, haber podido pasar una temporada en tal lugar del mundo, que lo conozco pero no es suficiente. Es decir, tengo una serie de proyectos humanos para mi vida. Pero eso no suele ocurrir. Entonces, mal vamos a pensar en cómo modificamos algo grande, como se está diciendo acá, tramas de corrupción y demás, si yo primero no me he dado permiso a dirigir mi propia vida. Si viene una cuarentena, una pandemia, que ahora que tenemos los números comparados con otras pandemias y epidemias, no ha sido tan mortal. Y ya, por ejemplo, para compararla con la famosa gripe española del principio del siglo XX, y resulta que aparece esto
aparece en medio de toda la tecnología que tenemos, todos los beneficios de vida que tenemos desde la ciencia y la tecnología que no se tenían a principios del siglo XX, y ¡qué barbaridad! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo? ¿Y tu creatividad? ¿Dónde está? Claro, sí. No, pero yo estaba bien como estaba. Claro. Pero, me imagino en la plena Segunda Guerra Mundial la gente diciendo yo estaba bien como estaba. Sí. Pero, lo que tenemos que comprender es eso. Por eso antes hablaba también de la posición de víctima, que es una posición enferma, porque si yo soy víctima de algo, tengo que buscar la manera creativa para dejar de ser víctima. Ahora, si yo solamente voy a estar haciendo la crítica, no puedo porque ahora la pandemia, no puedo porque el gobierno, no puedo porque no me entiende mi familia. Siempre poniendo excusas, va. No, con eso no se claro, con eso no se son excusas. Usted lo que no se atreve es a vivir. Claro. Usted lo que no se atreve es a pagar el precio de las decisiones que va a tomar. Que habrá gente que estará de acuerdo y gente que estará en desacuerdo. Seguro. Eso todos los que tenemos una vida mediática, vos, yo y tantos otros, sabemos que hay gente que nos aplaude. Vos buscas en mi canal de YouTube Enigma Las Heras, y ahí en Enigma Las Heras hay videos míos de gente que dice qué bárbaro, qué bien, y otro que dice este es un chanta elegante. Sí, bueno, de todo, está bien. De todo, claro. Yo ya sé que habrá gente que va a estar de acuerdo y gente que está en desacuerdo, pero a lo que tengo que tender es a concretar la planificación de mi vida. Seguro. Y lo que vemos es que no hay planificación en mucha general. Gente no existe, en general, y no hablo de Argentina, hablo de Occidente y del Oriente occidentalizado, hay mucha queja. Vos fíjate que mucha queja y aparte mucha improvisación también, ¿no? Que bueno, eso es lo más notable. Pero la improvisación también puede ser un elemento creativo muy útil que ayude a resolver los temas. Improvisás en aquello que no esperabas que ocurra. Claro. Ahora, como decimos en metodología de investigación científica, si vas a planificar algo, las variables intervinientes las tenés que tener claras. Seguro. No podés venir a decirme es que yo nunca pensé que iba a pasar, yo no supuse... no. Vos tenés que no suponer, analizar esa posibilidad y no me podés decir, no, yo nunca pensé tal, vos tenés que pensar esas cosas. Vamos a armar todo esto, pero también puede haber adversidades, puede haber dificultades, tengo que tener el plan A, el plan B, el plan C. Claro. Termino de decir esto y ya sé que alguna persona va a volver a decirlo de recién. Pero eso es difícil. No, eso es la vida. Claro. Esto es la vida es que yo cada mañana cuando me levanto tengo, no por la pandemia más, a lo largo de toda la vida, haya pandemia, haya cuarentena, haya guerra, no haya guerra, haya maremoto, haya tsunami, haya lo que haya, frío o calor, yo cada mañana cuando me levanto tengo que decir, bueno, a ver, con qué adversidades, con qué cosas inesperadas, qué dificultades me encontraré hoy para resolverlas, no para dejarla a un costado que venga, para resolverlas. Claro. A la noche cuando me acuesto ya soy mejor persona porque Seguro. He crecido. ¿Cómo nos preparamos, Antonio, para ser mejores personas y para ser más brillantes, más efectivos en un nuevo año que se inicia, donde seguramente todos tienen un montón de expectativas, ¿no? Y que queremos empezar a tener una mejor calidad de vida de alguna manera? Lo primero es darse cuenta que esto que llamamos la nueva normalidad llegó para quedarse y para continuar y acrecentarse, con sus aspectos beneficiosos y sus aspectos negativos como tiene todo lo humano. Aprovechemos lo beneficioso, disolvamos, pulamos lo negativo. Claro. Para eso, insisto, tengo que tener una planificación de mi vida. Tengo que tener claro algunos deseos positivos míos a concretar en el año que se inicia. Tengo que disolver las programaciones negativas. No puedo, qué barbaridad, lo que dijimos recién, la cultura de la queja, hay que disolverla. Al revés, según la actitud mental que vos tengas, toda situación negativa para el que tiene una mentalidad así de queja, siempre es una desgracia. Y para el que tiene una mentalidad positiva, bueno, esta cosa negativa debe tener algún aspecto para disolver o para que podamos aprovechar y seguimos. Seguro. Buscar la forma de revertirle de alguna manera, ¿no? Encaminar los proyectos y las cosas. Pero tenemos que estar convencidos,
primero que otra cosa estar convencidos de que uno se puede adueñar de la vida de uno. Emerson, que debe haber sido el único filósofo que tuvo Estados Unidos, Emerson decía, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Esto es clave. Entonces lo primero que tengo que decir, quieren iniciar un 2021 en positivo, bueno, pase lo que pase en el mundo exterior, ustedes tienen que tener confianza en que van a poder generar el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo para resolver todos los problemas, básicamente, también, y seguir adelante. Claro, ahí está, ese es el tema, ¿no? Proponerse, pero también generar alguna herramienta que ayude a que eso se vaya concretando, ¿no? Si uno no lo genera para uno mismo, no hablemos después de grandeza, vamos a cambiar el país, el mundo, no. Ni tampoco, fíjate que no, cuando yo hablo del pensamiento positivo, vos lo mismo, nosotros hablamos del pensamiento positivo y sin embargo jamás en ninguna de las conversaciones nuestras acá por Galáctica hemos dicho lo que otros pensadores han señalado cuando decían, bueno, yo espero que frente a este drama, esta tragedia de la pandemia, la gente se una más, claro, las naciones dramatizan mucho más la situación de lo que yo jamás dije eso porque ya conozco la condición humana. Ya sabemos que eso de alguna manera está, lo que hay que tratar es de revertir lo que vos estás planteando, ¿no? Pero primero tengo que empezar por mí mismo. Si yo digo que no puedo resolver mis humildes situaciones de la vida cotidiana, las dificultades, los imprevistos, ¿qué vamos a pensar en grandes cambios? Proponer la participación, por ejemplo, ciudadana, que de alguna manera se está perdiendo cada vez un poco más, ¿no? Por eso tal vez el aprovechamiento y la especulación que tiene un sector de la dirigencia, porque sabe pero que es está mundial, esa falencia. Es mundial, justamente, o por lo menos occidental. ¿Cómo hacemos para incentivar a que la gente empiece a participar, a comprometerse un poco más, para que no se la lleven puesta, para que no se la lleven por delante, ¿no? A ver. Todo es paso por paso. Primero me tengo que comprometer con mi propia vida. A partir de ahí se pueden empezar a hacer cosas pequeñas, es decir, pasar del yo al nos. Pero si yo tanto mi estudio como la casa donde vivo la tengo en edificios. Entonces el edificio está dirigido por un consorcio de todos los copropietarios. Explico todo esto para los oyentes del exterior que por ahí no usan los mismos términos. Hacemos ahora por Zoom, pero si no, hacíamos personalmente, una vez por mes, la reunión de consorcio para qué vamos a arreglar del edificio, vamos a pintar o no, cuánto vamos a invertir. Y si tenías 20 consorcistas, el día que te fue bien éramos 8. Claro. O sea, si no tenés compromiso para defender ni siquiera el lugar donde vivís. Bueno, por eso, cuando vos decís, ¿cómo se hace esto? Empezando de a poquito. No le estamos diciendo a alguien, vamos a unirnos 50 para hacer un partido político. Podría ser, pero no estamos diciendo eso. No decimos que no se haga, pero decimos, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, empiecen por compromisos pequeños. Claro. La cooperadora del colegio, la comisión directiva del club donde va usted a hacer natación y van sus hijos. Hacer en la ejercitación el aprendizaje del compromiso. Ya sé lo que algunos nos van a decir ahora. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo hacer todo eso porque no tengo tiempo, porque a mí el tiempo no me alcanza. Bueno, le voy a contestar con un refrán chino que tiene 7000 años. Cuando se divide, y los chinos algo de esto saben, cuando se divide bien el tiempo, hay tiempo para perder tiempo. Claro, entonces, si usted dice que no tiene tiempo, ahí aplica el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, a usted mismo para preguntarse qué está haciendo mal que el tiempo no le alcanza. Así es. ¿Qué decisiones ha tomado equivocadas y cuáles buenas no ha tomado que el tiempo no le alcanza? Bueno, clarísimas las reflexiones para que la gente lo interprete, aquellos que, bueno, tienen buena voluntad para hacerlo, ¿no? Y darse cuenta que de alguna manera la posibilidad para prepararnos a un cambio personal, interno, como seres humanos, está para recibir un 2021 que sea distinto, diferente y que nos permita de alguna manera tener, como habitualmente lo digo, ¿no? Otra digna calidad de vida, que todos nos merecemos como seres humanos, sencillamente eso, ¿no? Más que nada. Exactamente, y
que sirva todo este año, que en vez de estar diciendo un año perdido, un año contento, pero que este año nos sirva para haber juntado mucha experiencia, haber vivenciado otras cosas y en base a toda esta experiencia sacarle la parte positiva para que el 2021, que va a seguir con el tema de la pandemia, que vamos a seguir con el barbijo, que vamos a seguir discutiendo de la vacuna, que no me extraña que aparezca alguna mutación, algo y complique las cosas, aún con todo eso, que cada uno pueda seguir avanzando y desarrollándose en su proyecto de vida. Seguramente. Bueno, nos queda el último día del año, ya que el jueves vamos a tocar un poquito más este tema como para de alguna forma incentivar estamos ahí, y cerrar el 2020. Exactamente. Antonio, un gran abrazo como siempre. Luminoso día, abrazo para todos. Hermosa noche y a disfrutarlo en plenitud como siempre. Claro que sí. Luminoso abrazo hasta el jueves a las 19. Nos estamos viendo con el doctor Antonio Las Heras, como siempre, en el bloque de Mundo Paranormal a través de la señal internacional, como siempre, de Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana.